La mañana transcurría con calma en Haven Colony. Pájaros creados mediante sistemas de ingeniería genética cantaban cerca de las ventanas. Los niños estaban sentados en su aula, riendo y dibujando estrellas y naves espaciales. Nadie imaginaba que ese día todo cambiaría. Ellie, de 10 años, estaba sentada cerca de la ventana. Dibujaba a su madre. Le encantaba esta colonia. Era pequeña, tranquila y segura. O eso creía ella. De repente, el cielo se oscureció. No por las nubes. Una enorme sombra se extendió por la escuela. Los niños alzaron la vista. Un barco gigante estaba tapando el sol. La maestra, la señora Dawson, se acercó a la ventana. Su sonrisa desapareció. Susurró: «Ese es un barco del consejo». Los niños no entendieron, pero sintieron miedo en su voz. Afuera las puertas de la nave se abrieron. Salieron figuras altas. Su piel era de un gris pálido, y sus ojos brillaban con un tenue resplandor azul. Eran agentes del Consejo, soldados que trabajaban para el Consejo Galáctico, el grupo que controlaba la paz entre todas las especies de la galaxia. Un agente se adelantó. Su voz era fría e inexpresiva. «Estamos aquí por orden del ayuntamiento. Todos los niños de entre 6 y 12 años deben venir con nosotros». Los padres salieron corriendo de sus casas. Las madres abrazaron a sus hijos. Los padres se pararon frente a las puertas bloqueando el paso. Un padre gritó: «No pueden llevarse a nuestros hijos, esto es ilegal». El agente lo miró sin emoción. «Esto está autorizado, no oponga resistencia». Dentro de la nave, un joven soldado llamado Vex estaba de pie detrás del capitán. Era nuevo, aún aprendiendo las costumbres del consejo. Observaba a los humanos llorar y gritar. Algo le parecía extraño. Se volvió hacia un soldado mayor que estaba a su lado, un veterano llamado Dorn. Dorn había luchado en muchas guerras. Sus ojos parecían cansados, como si hubiera visto demasiado. Vex susurró: «¿Por qué estamos haciendo esto? Son solo niños». Al principio, Dorn no respondió. Miró a los humanos que estaban abajo. Luego volvió a mirar a Vex. Su voz se tornó baja y seria. «¿Sabes siquiera qué ley estamos infringiendo ahora mismo?» Vex frunció el ceño. «¿Qué ley?» Los ojos de Dorn se entrecerraron. Regla número 1. La ley más antigua de la galaxia. Todas las especies la firmaron hace miles de años, incluso nosotros. «¿Qué dice?» Dorn miró fijamente a los ojos de Vex. Su voz tembló ligeramente. «Jamás hagas daño a un niño, pase lo que pase». Vex rió nerviosamente. «¿Eso es todo? ¿Solo no tocar a sus hijos?» Dorn negó con la cabeza. «No lo entiendes. Esa ley no se creó por bondad. Se creó por miedo». Antes de que Vex pudiera preguntar más, los gritos continuaron afuera. Los agentes obligaban a los niños a formar filas. Algunos lloraban. Otros intentaban correr de vuelta con sus padres. Ellie se quedó paralizada. Vio cómo un matón apartaba a su madre a empujones. Su madre gritó su nombre. «Ellie, corre». Pero no había a dónde huir. Los agentes estaban por todas partes. Las manitas de Ellie temblaban. Recordó algo que su padre le había enseñado. Un código secreto oculto en su pulsera que solo debía usarse en casos de verdadera emergencia. Miró a su alrededor. Nadie la observaba con suficiente atención. Lentamente, con cuidado, pulsó 3 botones de su dispositivo. Una pequeña luz parpadeó. Luego se oscureció. Ella no sabía qué significaba. Solo sabía que su padre había dicho: «Si alguna vez te encuentras en verdadero peligro, pulsa esto. La ayuda llegará». Muy lejos, en lo profundo del espacio, en el borde de la galaxia, una enorme nave de guerra humana patrullaba silenciosamente el vacío. Sus sistemas estaban silenciosos, casi dormidos. De repente, una alarma sonó en todo el barco. Un joven oficial en la estación de control se enderezó. Sus ojos se abrieron de par en par al leer la pantalla. Unas letras rojas y llamativas aparecieron fugazmente en su monitor. Protocolo 0 activado.
Le temblaban las manos mientras extendía la mano hacia el sistema de comunicaciones. «Capitán, tiene que ver esto, ahora mismo». El capitán se acercó lentamente, con el rostro sereno pero serio. Miró la pantalla y luego cerró los ojos un instante, como si recordara algo doloroso del pasado. Volvió a abrir los ojos. Su voz era firme pero fría. «Preparen la flota. Alerta máxima. Salimos inmediatamente». El oficial preguntó nervioso. «Señor, ¿a dónde vamos?» El capitán se giró hacia la enorme ventana, contemplando la oscuridad del espacio. «Colonia Haven», dijo. Alguien rompió la regla número 1. Los motores del barco cobraron vida con un rugido. Las luces se tornaron rojas en toda la flota. De vuelta en Haven Colony, los agentes continuaron embarcando niños en el barco, sin ser conscientes de lo que se avecinaba. Dorn alzó la vista hacia el cielo, con sus viejos ojos llenos de un temor silencioso. «Ya lo saben», susurró. Vex lo miró, confundido. ¿Saber qué? La voz de Dorn era casi un susurro ahora. Que cometimos el mayor error de la historia galáctica. La bodega de carga del barco era fría y gris. Los niños estaban sentados en filas, asustados y en silencio. Ellie estaba sentada cerca del fondo, abrazando sus rodillas. No dejaba de mirar su dispositivo de muñeca, preguntándose si su señal secreta había funcionado. Vex caminaba lentamente entre las filas de niños. Se suponía que debía vigilarlos, pero no podía dejar de mirarles la cara. Parecían tan pequeños, tan inofensivos. Recordó algo que su instructor le había dicho durante un entrenamiento en su planeta natal. En aquel entonces se había reído. Ahora ya no le parecía gracioso. Regresó junto a Dorn, que estaba de pie cerca del panel de control observando los monitores. «Cuéntame la verdadera historia», dijo Vex. «¿Por qué existe esta ley? ¿Qué pasó?» Dorn suspiró. Había esperado que nadie preguntara, pero Vex merecía saberlo. «Sucedió hace 200 años», comenzó Dorn, cuando los humanos aún eran novatos en los viajes espaciales. Un grupo llamado el Imperio Kratan atacó una colonia humana. No por la guerra, no por tierras. Querían niños humanos para experimentos. A Vex se le revolvió el estómago. ¿Experimentos? Dorn asintió lentamente. Los Kratans creían que los niños humanos tenían un potencial genético único. Se llevaron a cientos de ellos de una colonia pacífica llamada Nuevo Meridiano. ¿Qué hicieron los humanos? Los ojos de Dorn se oscurecieron. Al principio nada. Los humanos eran débiles entonces. Sus armas eran rudimentarias, sus naves eran lentas. Los Kratans creían que estaban a salvo. Hizo una pausa recordando viejos discos que había visto durante su formación. Pero 3 meses después, una única flota humana llegó al planeta natal de los Kratan. No era una flota grande, solo 12 naves. Vex frunció el ceño. ¿12 naves? ¿Contra un imperio? La voz de Dorn se suavizó, casi con temor. Esos 12 barcos no pidieron rendición, no negociaron. Simplemente aniquilaron todas las bases militares del planeta. En 6 horas, toda la flota de guerra del Imperio Kratan había desaparecido. Los ojos de Vex se abrieron de par en par. ¿Cómo es eso posible? Porque no se trataba de poder, dijo Dorn. Se trataba de un propósito. Ese día los humanos no lucharon como soldados. Lucharon como se siente cuando ya no hay nada que perder. Ahora miraba directamente a Vex. Después de ese día, todas las especies de la galaxia firmaron la regla número 1. No porque respetaran a los humanos, no porque les cayeran bien. Entonces, ¿por qué? La respuesta de Dorn fue sencilla, y le heló la sangre a Vex. Porque les aterraba en qué se convierten los seres humanos cuando sus hijos están en peligro. El silencio inundó la habitación. Vex volvió a mirar a los niños que permanecían sentados en silencio en la bodega. Ahora comprendía la gravedad de lo que estaban haciendo. Mientras tanto, lejos de la nave en la colonia Haven, el caos continuaba. Los padres estaban retenidos por barreras de seguridad. La madre de Ellie, Sarah,
Estaba de pie junto a la valla, con lágrimas corriendo por su rostro. Sostenía en sus manos un pequeño dispositivo, el mismo que Ellie había activado antes. Un ingeniero de la colonia, un anciano llamado Grant, se acercó a ella. Él había ayudado a diseñar el sistema de señales de emergencia años atrás, cuando los humanos se asentaron por primera vez en esta colonia. «Sara», dijo en voz baja, «vi la señal». Se emitió. Llegó a la flota. Sara lo miró. Sus ojos se llenaron de una esperanza desesperada. «¿Estás seguro?», Grant asintió con firmeza. «El protocolo 0 no falla, ni una sola vez en 200 años». Las manos de Sara temblaban. La esperanza y el miedo se mezclaban en su pecho. Muy por encima del planeta, el radar de la nave de vigilancia emitió un pitido repentino. Un oficial revisó la pantalla, confundido. «Capitán, tenemos una señal no identificada que se aproxima desde el espacio profundo. Múltiples contactos». El capitán del consejo se acercó, sin mostrarse impresionado al principio. «Probablemente sea un convoy comercial. No le hagas caso». Pero el rostro del oficial palideció al aparecer más datos. «Señor, estas no son naves mercantes. Su configuración coincide con la clase militar humana». La sonrisa del capitán se desvaneció. «Eso es imposible. Los humanos no patrullan tan lejos». La voz del agente temblaba. «Señor, no están patrullando, se dirigen directamente hacia nosotros». Dentro de la bodega de carga, Dorn miraba fijamente al frente, sintiendo el cambio en la atmósfera de la nave. Murmuró entre dientes. «Ya lo sabían incluso antes de que aterricáramos». Vex lo miró nerviosamente. «¿Qué hacemos?». La expresión de Dorn se tornó sombría, casi resignada. Ahora, esperamos, y confiamos en que muestren misericordia». Fuera de la ventana de la nave, una luz brillante comenzó a centellear en la oscuridad del espacio. Lentamente, comenzaron a formarse figuras. No era una sola nave, ni dos. Toda una flota humana, desplegándose silenciosamente, los rodeó desde todas direcciones. Las luces del interior de la nave del Consejo parpadeaban mientras las alarmas resonaban en todos los pasillos. Los oficiales corrían de puesto en puesto, intentando comprender lo que sucedía. La pantalla del radar estaba ahora repleta de puntos. Naves humanas. Por todas partes. El capitán se aferró a su silla, con los nudillos pálidos. «¿Cómo llegaron aquí tan rápido? Estamos a 3 sectores del territorio humano». Un oficial, temblando, respondió: «Señor, estos barcos ya estaban aquí. No respondieron a nuestra llegada. Estaban esperando». Dorn, de pie cerca de la bodega de carga, cerró los ojos. Había oído historias sobre esto antes, pero nunca las había creído del todo. Ahora lo entendía. Los humanos no siempre perseguían el peligro. A veces, simplemente esperaban cerca, en silencio, con paciencia, por si venía a buscar a sus hijos. En el exterior, una nave humana se separó de la formación. Se movió lentamente, casi con calma, hacia la nave del Consejo. No se disparó ningún arma. No hubo disparos de advertencia. Solo silencio. En la pantalla principal de la nave del Consejo apareció una señal de comunicación. Un hombre vestido con un sencillo uniforme gris, sin medallas ni condecoraciones, lució sereno, pero en su mirada se reflejaba una frialdad inquebrantable. «Soy el comandante Ryland Cole de la Flota de Defensa Humana», dijo. «Actualmente tienen en su poder a niños humanos. Libérenlos de inmediato». El capitán del Consejo enderezó la espalda, intentando mostrarse seguro. «Comandante, esta acción fue autorizada bajo la Directiva 118 del Consejo. Existen excepciones a la regla número 1 durante los estudios de población de emergencia». La expresión de Ryland no cambió. «No hay excepciones a la regla número 1. El capitán vaciló. Luego lo intentó de nuevo. «Usted no tiene autoridad aquí. Este es espacio neutral». Ryland se inclinó ligeramente hacia adelante. «No entiendes tu situación. No te estoy pidiendo permiso. Te estoy dando a elegir».
La confianza del capitán comenzó a resquebrajarse. ¿Una elección? Liberen a los niños ahora mismo, dijo Ryland, o los sacaremos nosotros mismos. La segunda opción no será nada amable. En la bodega de carga, los niños oyeron voces amortiguadas a través de los altavoces del barco. Ellie cerró los ojos con fuerza, rezando en silencio. Bex estaba cerca de ella, sintiendo una extraña mezcla de miedo y vergüenza. Se volvió hacia Dorn. ¿Deberíamos dejarlos ir? Dorn asintió lentamente. Si queremos ver el mañana, sí. El capitán, sudando a mares, intentó un último intento de control. Comandante, si ataca, provocará una guerra con el Consejo Galáctico. Los ojos de Ryland se entrecerraron ligeramente. Ya empezaste con eso en el momento en que te llevaste a esos niños. El silencio se apoderó de la línea de comunicación. Entonces, las manos del capitán temblaron al dar la orden. Liberen a los niños. Preparen las cápsulas de escape para el equipo de negociación. Las compuertas de la bodega de carga se abrieron lentamente. Los agentes se apartaron, confundidos y asustados. Uno a uno, los niños fueron conducidos hacia la salida de la nave, donde las lanzaderas humanas esperaban afuera, habiendo atracado sin que nadie se diera cuenta. Ellie caminó lentamente, aún temblando. Al llegar a la salida miró hacia atrás a Bex, que permanecía inmóvil, observándola marcharse. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron. Bex no vio odio en sus ojos, sino puro agotamiento y alivio. Fue una mirada que jamás olvidaría. Cuando el último niño subió a la nave, los soldados humanos entraron con calma en la bodega de carga. No atacaron, no alzaron sus armas. Simplemente escoltaron a los niños, protegiéndolos como si fueran algo preciado e invaluable. De vuelta en el puente, la voz de Ryland resonó una vez más a través del comunicador. «Aún no te irás». El capitán frunció el ceño. «Liberamos a los niños, tal como usted lo solicitó». «Lo has entendido mal», dijo Ryland. «No te vayas hasta que comprendas lo que hiciste». El rostro del capitán palideció. ¿Qué quieres decir? La expresión de Ryland permaneció serena, pero su voz transmitía una tensión silenciosa y peligrosa. «Usted va a ver, capitán. Usted va a ver lo que sucede cuando la galaxia descubra quién autorizó esta operación». La pantalla se puso negra. Dentro de la nave del Consejo, el silencio se extendió como el hielo por los pasillos. Dorn miró hacia la ventana, observando cómo las naves humanas los rodeaban por completo, impidiendo cualquier posibilidad de escape. Se volvió hacia Bex. Su voz apenas era un susurro. «Este no es el final del castigo», dijo. «Esto es solo el principio». Bex tragó saliva con dificultad. El miedo se apoderó de él. En el exterior, la flota humana permanecía inmóvil, paciente e inmóvil, esperando a que la verdad fuera revelada a toda la galaxia. La nave del Consejo flotaba a la deriva, atrapada en un círculo de naves de guerra humanas. No se disparó ningún arma. No se profirieron amenazas. El silencio mismo resultaba más denso que cualquier batalla. El comandante Ryland Cole permanecía en el puente de mando de su buque insignia, observando los rostros aterrorizados en la pantalla enemiga. Asintió con la cabeza a su oficial de comunicaciones. «Abran un canal de comunicación con todo el Consejo Galáctico», dijo. «Con todos los miembros, con todos los planetas, sin excepciones». En cuestión de minutos, miles de pantallas en toda la galaxia se iluminaron. Líderes del Consejo, embajadores y ciudadanos de un centenar de especies diferentes observaron cómo aparecía ante ellos el rostro del comandante humano. La voz de Ryland era tranquila, pero cada palabra tenía peso. «Hoy, un barco autorizado por el Consejo viajó a la colonia Haven», comenzó diciendo. Su misión era llevarse niños humanos bajo la Directiva 118, un estudio de población de emergencia. Los murmullos se extendieron por las salas del Consejo en diferentes mundos. Muchos líderes parecían confundidos, sin saber siquiera que se había dado tal orden. Ryland continuó. «No existe tal directiva. Nunca la hubo.
El capitán del consejo, aún atrapado a bordo de su nave, sintió que se le helaba la sangre. Ryland abrió un archivo de datos y lo compartió con todas las pantallas de la galaxia. Documentos, mensajes ocultos y planes de investigación secretos aparecieron, revelando la verdad. Un pequeño grupo dentro del consejo había estado autorizando en secreto secuestros de niños humanos durante años, disfrazándolos de investigación científica. Todo ello mientras lo mantenía oculto al resto de la galaxia. Se escucharon exclamaciones de asombro y gritos en las distintas salas del consejo. Los líderes, que desconocían esta operación secreta, se miraron entre sí con asombro e indignación. Una anciana concejala, una extraterrestre llamada Tessa, se levantó de su asiento con la voz temblorosa de furia. ¿Quién autorizó esto? ¿Quién se atrevió a quebrantar la ley más antigua de nuestra galaxia? Ryland respondió con sencillez. 5 concejales, todos mencionados en los archivos que ahora compartimos con ustedes. Creían que nadie se enteraría jamás. Los miembros corruptos, que observaban desde sus aposentos privados, se dieron cuenta de que ya no tenían dónde esconderse. Sus propios colegas los miraban ahora con disgusto y traición. De vuelta a bordo del barco atrapado, Dorn vio la transmisión con un silencioso alivio. Por primera vez en días, se permitió respirar con normalidad. Vex, de pie a su lado, susurró. Se acabó. Dorn negó con la cabeza lentamente. No, esto es solo el principio. Ahora toda la galaxia recordará por qué existe esta ley. Días después, los miembros corruptos del Consejo fueron destituidos formalmente, arrestados bajo la ley galáctica, y la verdad sobre la Directiva 118 se extendió por todos los rincones del espacio conocido. Las especies que antes habían visto a los humanos con silencioso temor ahora comprendían algo más profundo. Los humanos no buscaban poder ni control. Simplemente protegían lo que amaban, sin vacilar, sin piedad y sin excepción. En Haven Colony, la vida poco a poco volvió a la normalidad. Ellie se sentó fuera de su casa mirando las estrellas, sin miedo ya al cielo que la cubría. Un suave zumbido resonó cerca mientras una pequeña nave de transporte humana aterrizaba suavemente en la plaza de la colonia. El comandante Ryland Cole salió de ella, vestido con sencillez, sin entrada triunfal ni ceremonia alguna. Ellie corrió hacia él, con los ojos llenos de gratitud. «Gracias», dijo en voz baja, «por salvarnos». Ryland se arrodilló a su altura, con una expresión amable por primera vez desde que comenzó la crisis. «Te salvaste», dijo. «Esa señal que enviaste, eso fue valiente, más valiente de lo que la mayoría de los adultos habrían sido». Ellie sonrió tímidamente, agarrando con fuerza la mano de su madre. Ryland se puso de pie mirando hacia el cielo, donde la flota humana aún permanecía, un silencioso recordatorio de protección. «Hoy no solo te salvaste a ti mismo», dijo en voz baja. «Le recordaste a toda la galaxia por qué existe esta ley. Mientras tanto, a bordo de la nave del Consejo, ahora liberada y con permiso para partir bajo nuevas y estrictas regulaciones, Vex permanecía junto a la ventana, observando cómo la colonia Haven se perdía en la distancia. Dorn estaba a su lado, con sus ojos ancianos que reflejaban una serena sabiduría. «¿Lo entiendes ahora?», preguntó Dorn. Vex asintió lentamente. «Nunca se trató de debilidad, ni de fuerza. Se trató de lo que sucede cuando amenazas a la familia de alguien». Dorn esbozó una leve sonrisa cansada. «Ahora entiendes la verdad más antigua de la galaxia». Mientras su nave se desvanecía entre las estrellas, un nuevo mensaje se extendió silenciosamente por todos los rincones de la galaxia, susurrado entre especies que alguna vez dudaron de la determinación de la humanidad. En la vasta galaxia los imperios surgen y caen. Se libran guerras por el poder, el orgullo y los recursos. Pero hay una ley que nadie se atreve a quebrantar 2 veces. Porque la humanidad jamás perdona a quienes abusan de sus hijos.